director del Centro Latinoamericano de Globalización y Perspectiva, Nuevo Argentino del Millennium Project, doctor en Historia de la Universidad de Salvador, graduado en Planificación de Defensa y Gestión de Recursos de la Universidad Nacional de Defensa, Washington, D.C., graduado en Defensa Nacional de la Escuela Nacional de Defensa, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, docente y consultor en Relaciones Internacionales, Asuntos Globales, Estudios Prospectivos en universidades argentinas y del exterior, Universidad de Buenos Aires, El Salvador, Católica Argentina, Nacional de La Plata, Nacional de Cuyo, Estamento Colombia, Flash Uruguay, entre otros. Organizador de seminarios, congresos y cátedras internacionales realizados en América y Europa, así como conferencista en congresos celebrados en ambos continentes y Medio Oriente. Es codirector de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata y Escuela Nacional de Inteligencia. Asesor en Cooperación Internacional, Secretaría de Investigación y Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, coordinador de la Cátedra Libre de Ciencia Román Cousey, consejero de la Embajada Argentina en Estados Unidos de América, director de Inteligencia Exterior, Presidencia de la Nación 1990-1992, asesor de Relaciones Internacionales del rector de la Universidad de Buenos Aires 1986-1992 y colaborador del diario Los Andes de Mendoza del 2003 al 2016. Miguel Ángel. Gracias. Sí, por favor. Muchas gracias. Realmente es un verdadero placer para mí poder estar acá hoy reencontrándome con viejos amigos, viejos y muy queridos amigos. Esta alegría tiene su contracara. Es decir, el libro de Norberto, que es realmente muy motivador y creo que es una apertura a un debate que nos debemos los argentinos, nos pone frente a la dificultad de poner en orden las ideas. Esto es lo que trataremos de hacer lo más brevemente posible. Comenzaremos con un poco de historia, es decir, la pregunta que queremos hacernos es si lo digital cambia los principios de organización política y la gobernabilidad. Y como estamos montados sobre un cambio de era, la cosa empezó hace tiempo, así como la política empezó con Aristóteles y Platón y la filosofía griega, el tema del cambio también tuvo su comienzo en un famoso debate entre Parménides y Heráclito, donde el primero sostenía que nada cambia, porque es imposible que las cosas sean y no sean al mismo tiempo, y la razón es la que permite, la que legitima el ser. En tanto que Parménides decía, las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo. Y esta es parte de la realidad, es decir, el mundo es dialéctico y hay que entenderlo como tal. Si le hiciéramos hoy con detalle a Parménides, nos encontraríamos que pareciera estar reflejando nuestra época actual, donde la realidad ya no es solo la realidad física o la realidad mental, sino es la realidad virtual, la realidad aumentada, todo esto que tiene un impacto extraordinario en nuestra vida. Entonces, lo que asistimos no solo es al cambio como cosa permanente, sino al cambio del cambio. Es decir, hoy necesitamos resignificar el debate de Parménides y Heráclito, que afecta a individuos, a grupos, a partidos políticos, a instituciones, a los estados, a las empresas. Y la capacidad de respuesta a este cambio es diferente. Las empresas o los individuos pueden tener determinadas actitudes que tratan de ponerse al día y de enfrentarlo. Pero las instituciones, los estados, son mucho más lentos en poder decidir cómo acceder a ese cambio. Porque, por empezar, lo ignoran con entusiasmo, con mucha voluntad.
Veamos, por ejemplo, muy rápidamente, cuáles son los tipos de cambios que usualmente la gente enfrenta. Uno son cambios de crecimiento, donde se sigue haciendo más de lo mismo, pero con mayor eficiencia. Ahí no hay problema porque uno usa los mismos conceptos, el mismo aparato para percibir y para decidir que antes, y no hay un problema. Están los cambios de transición, aquellos cambios donde se pasa de un estado a otro, pero basado en los mismos principios y en los mismos conceptos. Esto es un poco más difícil de ajustar, pero no es tan importante. Están los cambios revolucionarios, estos cambios que instalan una nueva situación que no tiene prácticamente ninguna explicación por los conceptos anteriores. Esto es Einstein, ¿no? Cuando decía que ningún problema puede ser resuelto en función de los principios que lo ocasionaron. Es decir, hay que pensar y cambiar la mentalidad para verlo de otra manera. ¿Y cuáles son las notas de este cambio en el mundo de nuestros días? En primer lugar, la aceleración de la historia. Es decir, hoy 20 años equivale a 2 siglos del pasado. La celeridad con que se vienen produciendo los cambios es incremental y cada vez más notorio. Segundo dato, el mundo en tiempo real. Hoy vivimos a la distancia de un clic. Cuando uno visita, por ejemplo, Londres y pregunta por una dirección, lo más seguro es que le conteste a su derecha o a su izquierda 10 minutos caminando. Y uno empieza a tener problemas. Bueno, pero ¿a qué velocidad tengo que ir para no pasarme de los 10 minutos? El tiempo tiene una dimensión de acuerdo a la distancia y a la velocidad. Es decir, cuando la velocidad de la comunicación, como en el caso de Internet, es cero, es un mundo en tiempo real. Todas las cosas se pueden hacer prácticamente simultáneamente. Y por último, está el dato importante que es la desaparición de la distalidad, de la distancia. La distancia deja de ser un elemento que restringe la capacidad de decisión, de acción, de llegar con cualquier elemento material o ideal a cualquier lado del mundo. Por último, tenemos cambios de escala. Para que apreciemos muy rápidamente, pueden ser cambios físicos, químicos, geológicos, de la Tierra e incluso del universo. Cambios biológicos y evolutivos de las especies. Cambios tecnológicos, culturales, sociales, institucionales, de las ideas, en las teorías. Cambios en la conciencia. Pero lo que estamos viviendo son cambios simultáneos en todos estos niveles al mismo tiempo. Es la diferencia, yo suelo usar una metáfora que es entre jugar un ajedrez en partida individual y jugarlo en simultáneos. Cuando uno tiene que enfrentar 20 tableros al mismo tiempo, en vez de uno, tiene que estar atendiendo a 20 tipos de problemas diferentes, de mentalidades diferentes, y requiere un entrenamiento especial. Bueno, vamos a pasar un poco para no demorarnos, pasarnos al otro. La revolución digital en algún momento se manifestaba como un cambio de sociedad, de la sociedad industrial a la sociedad de la información. Esto ya lo había anunciado Nicolás Negroponte cuando hablaba del paso del átomo al bit, donde lo vital era que el bit no se agotaba o no se consumía con el primer uso y que podía servir infinidad de veces y a grandes velocidades. La información, que es la clave del bit, está disponible para múltiples usos y múltiples usuarios, y es más valiosa cuando más se utiliza. Esta capacidad se manifiesta en las redes. Las redes multiplican la capacidad de acción, de información, de conocimiento
de una manera exponencial. Cuando uno incorpora una persona más a la red, no es el valor de la red más uno, sino el valor de la red al cuadrado de la persona que se incorpora. Ahora, esta ruptura trae también una segunda ruptura digital, que es la ruptura en la percepción y en los conceptos, en la forma de entender, en la forma de aprender la realidad. Esto es bastante más dificultoso y probablemente lo que más nos cuesta. Entonces, veamos un poco gráficamente cómo sería el mundo de hoy, para tener una idea de la complejidad. Hay un ambiente en el que vivimos que es nuestro ambiente individual, familiar, social, el de todos los días, el cotidiano que tenemos. Pero también tenemos un entorno ecológico que cada vez pesa más. Tenemos un entorno tecnológico y de innovación, un entorno político y jurídico, un contexto o entorno de negocios y de economía. Y todos estos interaccionan entre sí, se influyen a sí mismos, se modifican, ¿no? Se potencian. Y esto va dentro de una dinámica que tiene determinadas características. La aceleración de la historia que habíamos hablado, la pérdida de significación del espacio, la complejidad, la no linealidad, la circularidad, el riesgo como elemento importante. Yo esto quiero que pone un poco de énfasis hoy. Hoy lamentablemente se concretó un riesgo para el cual no estábamos preparados. Pero esto que nos pasa ahora es una característica de nuestro tiempo. Pensemos en Chernobyl, pensemos en Bhopal, pensemos en la crisis petróleo en el Golfo de México, pensemos en Fukushima. Yo recuerdo del Golfo de México cuando Obama decía no tenemos tecnología de control. Es decir, ninguna de estas cosas tenemos tecnología de control. Vivimos en un mundo donde la tecnología es impulsada por el lucro, pero no tiene un análisis de riesgo. Es una deuda que tenemos en esa época. Bueno, vamos a obviar estas características del Estado moderno. Tenemos que decir que el Estado moderno nació asociado a la sociedad industrial y que las características fundamentales eran la existencia de un pacto social que garantizaba vida, libertad y bienes, que establecía la separación del Estado y sociedad, que reconocía el poder soberano del Estado. El poder soberano significaba que era el más alto en su rango sobre una determinada población y un determinado territorio. Y la economía y los mercados permanecían al margen porque tenían su propia legitimidad, sus propias leyes y se manejaban de acuerdo al criterio del liberalismo tradicional. Y estamos llegando a nuestros días. Es decir, el futuro es parte de todos los discursos políticos. Pero yo les preguntaría, esto es solo una pequeña muestra de lo que dicen los políticos en Argentina. Ahora, ¿alguno de ustedes ha visto que los políticos hablen de cualquiera de estos temas? Si alguien vio que uno de cualquiera de los políticos actuales se esté planteando esta temática, bueno, le diría que cambien de vida porque les está haciendo mal. Lamentablemente, estos son los temas. Biotecnología sintética, incremento de la inteligencia intelectual y colectiva, nanotecnología, inteligencia artificial general, tecnología consciente, realidad aumentada, realidad virtual, telepresencia, holografía, impresión 3D, impresión 4D, computación cuántica, drones, manufactura robótica. Ahora, el tema es que estas cosas no vienen una por una, vienen todas juntas y se combinan entre sí. Se enlazan, se potencian y esto genera una realidad sustancialmente diferente a la que hemos estado viviendo.
Esto no lo vamos a leer con detenimiento, pero muestra con absoluta claridad cómo los desarrollos tecnológicos van cambiando la velocidad de desarrollo del mundo y nos plantean nuevos paradigmas, nuevos escenarios que uno tendría que estar elaborando. Y acá aparece entonces la pregunta, ¿qué es lo que debería cambiar? En el estado futuro, tenemos que afrontar otro tipo de riesgos. Y los riesgos del futuro son, por ejemplo, el cambio de la naturaleza del trabajo, las ciencias cognitivas y la inteligencia artificial, la física experimental, la propia nanotecnología, genética, etc. Todos ellos tienen y presentan grandes riesgos. Y básicamente la transformación de la economía. A mí me encanta estar en la Facultad de Ciencias Económicas, pero también me divierte ver cómo se parcela la realidad y se hace una ciencia que no tiene en cuenta los costos sociales. En general, nuestros economistas tienen modelos exclusivamente de valores económicos, pero el costo humano no existe. De hecho, en la contabilidad, cuando se produce una muerte, aumenta el Producto Bruto Nacional. Así que pensemos cómo están las cosas en nuestro manejo económico. Bueno, ¿qué debería cambiar? En el estado futuro los gobiernos entonces enfrentan riesgos globales y capitalizarán sus oportunidades. Un gobierno exitoso en el 2030 va a ser muy diferente de uno de nuestros días. Los gobiernos tienen que ofrecer a sus ciudadanos conocimiento y evaluación de los impactos de las tendencias tecnológicas con respecto al estado del futuro, posibles respuestas utilizando herramientas básicas disponibles, la política y la regulación de programas, así como estrategias. Y tendríamos que pensar también en una democracia 2.0, porque es cierto que las economías crecen en el mundo, pero también crece la brecha entre ricos y pobres. Y eso es cada vez más notable. Y las economías crecen por la información que contienen, en las personas, en las redes e incluso en los objetos. ¿Qué representa esto para nuestro sistema de gobernanza? La tecnología va a facilitar la transición a un modelo más abierto, participativo y con conocimiento de la gobernabilidad y la democracia. En la era digital podemos apoyar la democracia mediante la tecnología para dar votos a todos, como señalaba recién Norberto. Creemos que es necesario una gobernabilidad anticipatoria, que es la capacidad de la sociedad para actuar sobre el sistema político mediante diferentes inputs para gestionar nuevas tecnologías emergentes basadas en el conocimiento. Las soluciones no pueden ser meramente democráticas, deben consensuarse entre los actores y debe fortalecer capacidades específicas de anticipación, de compromiso, de integración. La gobernanza, su término tan de moda, implica una mayor transparencia en información y en la toma de decisiones, mayor participación y compromiso social. Son imprescindibles, como dice Norberto en su libro, las voces de los ciudadanos, antes excluidos, para ofrecer visiones constructivas de futuro. Y vamos a pasar esto para ser rápido, y quiero terminar con una cita de Gandhi sobre los 7 pecados del liderazgo. Dice Gandhi que los 7 pecados del liderazgo son riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, conocimiento sin carácter, comercio sin moralidad, religión sin sacrificio, política sin principios y ciencia sin humanidad. Esto también ya hoy es cosa del pasado, pero creo que tiene plena vigencia. Gracias.